Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúa bendiciendo. Este es un día que Dios ha hecho para bendecirnos. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que tal vez estamos enfrentando tiempos difíciles, pero ¿sabes una cosa? Todos estos tiempos están aquí, establecidos en este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Si no fuera así, entonces diríamos que esto sería inservible, que es simplemente algo ilusorio creado por los hombres, pero todo lo que está aquí se está cumpliendo y le damos gracias al Señor. Le doy gracias a Dios por tu vida, por todos los retos que te toca enfrentar a partir de este día, en esta semana, esperando como siempre que el Señor esté a tu lado como poderoso gigante. Yo te invito para que te unas en oración conmigo, para que le demos gracias al Señor por este momento. Padre bueno, en tus manos nos colocamos. Te pido, Señor, que bendigas generosamente a mis hermanos, que tú seas, Señor, cuidándoles, guardándoles, fortaleciéndolos, afianzándolos y estableciéndolos, Señor, en tu nombre, Jesús. Ayúdanos en estos tiempos, que no son tiempos, Señor, buenos, pero igualmente tu buena misericordia, Señor, brilla más a nuestro lado, Señor, en medio de estos tiempos de conflictos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas grandemente. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus sueños, bendice, Señor, sus anhelos, sus metas, sus hogares, a sus hijos. Bendícenos a cada uno de nosotros, pero también, Señor, danos la fuerza para poder desear cambiar, pidiéndote a ti que a través del Espíritu Santo de Dios seamos transformados a la medida de la estatura tuya, Señor Jesús. En tus manos nos colocamos y te pedimos que hoy hables a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, bendito y bueno, y en tu nombre, Jesucristo, decimos amén, amén y amén. Hemos estado tocando una serie que lleva por título Puntos Ciegos. Puntos ciegos realmente se refiere a aquellas situaciones, a aquellas actitudes que tenemos dentro de nosotros y que a veces no nos damos cuenta. Lamentablemente, en nuestra naturaleza es así. Nosotros podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el bosque que tenemos en nuestro propio ojo. Y es necesario que nos podamos examinar. Y la palabra de Dios precisamente nos muestra cuáles son esos defectos, cuáles son esas defecciones que nosotros tenemos como personas. Porque esto es lo que nos va a brindar a nosotros un marco de referencia para poder pedirle a Dios aquello que nosotros verdaderamente necesitamos, cambiar y transformar nuestra vida. El punto está en que lo que nosotros necesitamos y lo que nos vamos a llevar es el carácter que podamos ir formando de la mano de Dios. Lo demás se queda, lo demás está allí. Y estamos aquí justamente para eso, para que podamos formar un buen carácter. Y para poder formar un buen carácter necesitamos ver aquellas cosas que no son gratas, que realmente nos apartan de Dios y de las personas. En los domingos anteriores habíamos tocado dos temas, uno que tiene que ver con la ira y habíamos invitado un ejemplo a Saúl para poder mirar a dónde nos puede llevar la ira desenfocada. Igualmente, la semana anterior estuvimos compartiendo acerca del orgullo y nos dimos cuenta que el orgullo nos aparta de Dios y nos aparta de la gente. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Cegados por el desánimo. Y sabes, una de las cosas que más nosotros podemos palpar en las personas, en la iglesia y fuera de la iglesia, es precisamente una gran cantidad de personas desanimadas. Y nos desanimamos casi por cualquier cosa que de pronto no salga como nosotros queremos. Te quiero contar una anécdota de una mujer, esto es cierto, una mujer que trataba de imponer récords mundiales para los Guinness Records y ella había atravesado el Canal de la Mancha en 2 ocasiones y esta vez había puesto una meta desde una cierta isla y poder nadar hasta las orillas de California. Entonces ella quería batir ese récord porque es a eso a lo que ella se dedicaba.
El asunto fue que el día en que ella iba a comenzar esa travesía, el clima era un poco complicado, complejo, había muchas nubosidades, estaba lloviendo, había una gran neblina sobre la superficie del mar y sin embargo ella decidió comenzar a avanzar nadando. Y estaba nadando más de unas 10 horas en este recorrido, en este tramo que ella llevaba, y de repente comenzó a desanimarse. Y comenzó a pedir que la sacaran porque ya no quería seguir en esa situación porque se sentía que no estaba rindiendo lo que ella quería. Entonces, todos le decían, ya estás cerca, ya estás por llegar a la orilla, así que resiste un poco, pero simplemente ella dijo que no, que ya no podía más porque se había desanimado. La subieron a la embarcación y luego que la subieron a la embarcación, cuando llegaron a la orilla se dio cuenta que estaba a unos escasos 600 metros de la playa. Ella se sintió frustrada porque estaba prácticamente cerca y le preguntaron qué le había pasado y ella dijo sencillamente era porque no veía la orilla. Si hubiera visto la orilla yo hubiera seguido. ¿Sabes qué quiere decir esto? Si nosotros no vemos soluciones a los problemas que estamos nosotros viviendo, nos vamos a desanimar igualmente. Todas las personas, yo quiero que tú lo entiendas, todas las personas, todos los seres humanos nos desanimamos. Y nos desanimamos sencillamente porque tenemos una naturaleza frágil. Nosotros queremos resolver las cosas y normalmente a nuestra manera. Entiéndelo. Nosotros somos la condición del pecado, de nuestra naturaleza de pecado, lo que hace es que nos sintamos autosuficientes. Autosuficientes quiere decir, bueno, sin Dios. No vemos ninguna esperanza en Dios en lo absoluto, aún yendo a la iglesia. Muchas personas pueden ir a la iglesia y piden algo, una solución, y cuando ven que las cosas no están saliendo como ellos esperan en la petición que han hecho, simplemente comenzamos a desvanecernos y simplemente comenzamos a desanimarnos. Hoy es fácil que nosotros nos desanimemos y sobre todo por todas las cosas por las cuales estamos viviendo día tras día. Las condiciones económicas son más tensas, más difíciles. Todas las proyecciones económicas están diciendo que va a continuar una ola alcista, que igualmente va a haber no solamente carestía, sino que también va a haber escasez, que hay una gran cantidad de situaciones que están a nuestro alrededor. Es más, hoy estamos viviendo prácticamente como la época más apocalíptica que te puedas imaginar. Hoy nosotros estamos pensando en destrucción, en muerte, en que no hay mañana y estamos completamente desanimados y dentro de ese desánimo muchas veces nos estamos preguntando si verdaderamente vale la pena que nosotros sigamos a Dios. Y tenemos que ser honestos. Somos así. Dios ama tu honestidad. Él no se va a ruborizar porque de pronto tú le digas, Señor, la verdad no creo, no sé, no entiendo, pero siento como que de pronto no vale la pena seguirte, porque no estoy viendo las cosas que me gustaría ver, porque estoy pidiendo, clamando, reclamando algo y simplemente las cosas no pasan. Y ahí es donde está el asunto, cuando nosotros nos desanimamos, entonces dejamos entrar cualquier situación a nuestra mente y en lo que nosotros nos enfocamos, eso va a dominar a nosotros nuestra vida. Y no solamente nosotros, porque el desánimo es una cosa, digamos, que está en la Biblia. La Biblia refleja cualquier cantidad de personas que se desanimaron. Mira, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. De la manera como sale con riquezas. Le dieron, el pueblo egipcio le dio riquezas para que se fueran, para que marcharan. Mira todo lo que pasó, atravesaron el Mar Rojo, se abrió. Eso es interesante, eso es una cosa grandísima y maravillosa. Si nosotros hubiéramos visto eso, a lo mejor comenzamos a creer el resto de nuestros días. Sin embargo, estas personas en el desierto se desanimaron y comenzaron a hablar no solamente contra Dios, sino también contra Moisés. Cuando las cosas no marchan como nosotros queremos, cuando nosotros estamos viviendo una situación que no queremos, y le pedimos a Dios que haga algo o que nos ayude en aquello, cuando no entendamos, si Él no lo hace, hablamos mal de Dios y tratamos de buscar siempre a un culpable. Y no nos damos cuenta que el culpable somos nosotros porque hemos permitido que pensamientos equivocados entren a nuestra mente.
Hoy yo quiero que tú entiendas algo. El corazón de esta prédica tiene que ver con, digamos, con tu enfoque. En lo que tú te enfocas, realmente va a determinar la conducta que tú tengas aquí en la tierra. ¿En qué te estás enfocando? Por eso hoy he querido invitar a un personaje muy especial. No invité a Moisés porque también Moisés se desanimó. También Moisés renegó de ese pueblo. ¿Cómo es posible que me des este pueblo? El mismo Josué también se desanimó cuando las murallas grandes tuvieron que decirle, fuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo. Elías se desanimó. David, conforme al corazón de Dios, se desanimó. Pero quiero invitar hoy un invitado especial, un personaje muy especial, y se trata de David, de José. Queremos invitar a José porque José tiene algo muy importante que enseñarnos. No sobre qué es el desánimo, porque todos lo sabemos y lo hemos paladeado, sino cómo podemos nosotros vencer justamente ese desánimo. Y sobre todo en estos momentos tan crudos que estamos viviendo. Te invito para que abras tu Biblia en Génesis capítulo 41. Vamos a leer el versículo 50 al 52. Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 41, del versículo 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y sigue diciendo la escritura en el versículo 51. Y llamó José el primer nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Escucha bien, Dios lo había hecho olvidarse de todo el trabajo, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de toda la angustia que había vivido y de lo que le había pasado, que había sido entre su propia familia. Y sigue diciendo en el versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que vemos aquí dos cosas interesantes que le habían acontecido a este hombre José. En ese texto lo vemos a él que había tenido 2 hijos. Ahora, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees, por así decirlo, toda la historia de José, tú comienzas a revisar y te das cuenta de que José en ningún momento pierde su ánimo. En ningún momento está lamentándose. Y por eso precisamente es que queremos ver por qué tuvo esta condición. Ahora cuando nosotros leemos que tuvo 2 hijos y por los nombres que le dio a esos hijos, nos enteramos que él había estado desalentado, que se había sentido mal por las cosas que había estado pasando. Pero cuando nosotros revisamos la vida de José, nos damos cuenta que verdaderamente tenía razón para poder sentirse de esa manera. Él tenía 10 medio hermanos, los cuales no gustaban de él, los cuales le tenían odio, le tenían fobia, porque su papá lo había privilegiado, por así decirlo, era el consentido de su papá. Y esto había despertado el malestar de sus hermanos al punto que desearon matarlo. Pero cuando estaban en esa situación, lo metieron en un socavón y Rubén intervino y dijo que hicieran alguna movida mejor, era lugar de matarlo porque no lo vendían, porque venía una caravana y Dios usó todo esto, escúchame, esto no son casualidades, Dios usa todo esto para que él fuera vendido como un esclavo. Su propia familia, sus propios hermanos lo vendieron para que fuera esclavizado. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que tú sentirías si en tu casa hicieran eso contigo? Yo estoy seguro de que lo menos que pudiera sentir hacia ellos era una terrible aversión. Sin embargo, él es trasladado a Egipto. Allí lo compra un hombre y él comienza a trabajar en la casa de este hombre.
y se convirtió en una persona tan extraordinaria que este hombre Potifar puso todos sus bienes en sus manos porque se dio cuenta de que este hombre era diferente al resto de los demás. Lo que te quiero decir es que independientemente de que él estaba como un esclavo, se convirtió en el mejor esclavo. Posteriormente, ante la situación que le pasó cuando estaba pues bien, estaba cómodo, trabajando, pero se sentía bien, resulta de que la esposa de este hombre, de Potifar, se enamora de él y comienza a seducirlo. Y como él no cede a sus deseos, a sus caprichos, entonces ella lo calumnia. El esposo de ella le cree que lo quería violar, entonces lo manda a la cárcel, lo meten preso. Y ahí, estando preso, la palabra dice que se convirtió en un preso modelo. Era el mejor de todos los presos, al punto que, por así decirlo, el director de la cárcel lo coloca a él a cargo del resto de todos los demás que estaban allí prisioneros. Entonces nos damos cuenta de que la vida de David la vida de José no fue fácil. Pasó por una serie de situaciones que escalaron en el dolor y ¿qué te digo? En la desesperación en su corazón. Estaba tocado. Le habían pasado cosas desafortunadas, pero sin embargo había mantenido como la esperanza. Se había mantenido allí y solamente ahora, cuando nosotros vemos los nombres que le colocó a sus hijos, nos damos cuenta de que había pasado por aflicciones y que había pasado él por una serie de desánimos en donde definitivamente tal vez pensó en que no valía la pena poder vivir con esa semejante familia que le había otorgado Dios y con la suerte que le había tocado enfrentar. Pero sabemos el final de todo este asunto. Lo que nosotros vemos es que a pesar de las situaciones que le pasaron a este hombre llamado José, no se dio por vencido. Sabía que había algo extraordinario. Sabía que había algo especial. Sabía que algo había para él. No sabía tal vez de pronto poder decirlo. Yo estoy seguro que a lo mejor él de pronto se inspiraba en aquellos sueños que había tenido de que iba a estar en una alta posición, pero la realidad le estaba mostrando otra cosa diferente. Al final, cuando él sube a esa posición y está en eso, entonces en los nombres de sus hijos está allí condensado lo que había vivido su corazón. La pregunta es, ¿realmente qué fue lo que hizo este hombre para poder mantenerse con un enfoque perfecto, para no dejarse vencer por el desánimo? Porque si hay algo que a nosotros nos afecta para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto, es el desánimo. Y esto tiene que ver entonces con esa decisión que debemos tomar nosotros. Esos son los puntos ciegos que tenemos. ¿Por qué nos desanimamos? Bueno, nos desanimamos porque las cosas no funcionan como hemos pensado y presupuestamos que deben funcionar y deben darse delante de nosotros. Yo quiero decirte lo siguiente, en un mundo imperfecto, realmente lo más perfecto es que las cosas se desvíen. Cada día las situaciones van cambiando, el curso de las situaciones cada día se van alterando. Pero detrás de todo esto, detrás de este marco, hay algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y eso es lo que precisamente vamos a buscar hoy, poder entender. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué es lo que debemos nosotros aprender de José para que podamos caminar por encima de las dificultades y mantener siempre esa motivación que es necesaria que nosotros tengamos para poder alcanzar los logros y las metas que Dios ha determinado para ti? Lo que te quiero recordar es que Dios quiere formar un carácter en nosotros, un carácter que sea determinado, que sea decisivo, un carácter en el cual nosotros podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar independientemente de las circunstancias. Te lo voy a decir de esta manera, nosotros no somos las circunstancias, sino que nosotros somos lo que vencemos en virtud de esas circunstancias. Eso es lo que nos va a dar a nosotros ese plus, eso es lo que nos va a dar a nosotros la calidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Pregúntate por qué en el mundo tendremos aflicciones. Bueno, las aflicciones están allí no simplemente porque tengamos un Dios que quiera a nosotros esclavizarnos o un Dios sádico que va a estar
disfrutando del dolor de las personas. No. Esas circunstancias, esas dificultades están allí porque nosotros tenemos un déficit en nuestro carácter. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Por eso lo primero que Él quiere que entiendas en medio de las dificultades que tenemos es que no podemos enfocarnos nosotros en las dificultades. En lo que tú te enfocas, eso tiene un poder y ese poder hace que tú pienses de la manera en aquello en que tú te has enfocado. Nuestra mente es frágil y nuestra mente tenemos que alimentarla adecuadamente. Si nosotros permitimos que el dolor, la frustración, la tristeza, el sentirnos pobres y miserables sea lo que realmente invada nuestra mente, téngalo por seguro que vamos a estar haciendo una fiesta del dolor todos los días. Fíjate, por ejemplo, hay personas que de pronto han llegado a una cierta posición en la vida luchando y de pronto le hacen una entrevista y le están preguntando de cómo fue su vida y se acuerdan que en aquellos momentos tuvieron dificultades y se ponen a llorar. Todavía están presos de esa situación. El Señor dijo que nosotros debíamos ser libertados. Y no nos está hablando de una cárcel de rejas de hierro, nos está hablando justamente de la cárcel de nuestra mente. Porque nosotros nos estamos enfocando simplemente en el dolor y estamos nosotros enfocándonos en las cosas que nos salen. Eso siempre va a hacer que te sientas impotente, va a hacer que te sientas una persona desafortunada, vas a hacer que te sientas una persona vulnerable, vas a sentirte como que una persona olvidada de Dios, porque eso es lo que nosotros sentimos. Y entonces decimos, bueno, lo que pasa es que Dios a mí no me escucha, pero a las otras personas sí escucha. Y entonces comenzamos a pedirle al uno y al otro que por favor interceda por nosotros, que ore por nosotros, porque creemos que Dios a nosotros no nos escucha. Y realmente no estamos viendo que simplemente estamos enfocados en aquella situación que no hemos recibido. Y cuando nosotros nos enfocamos en esas situaciones, simplemente se va a llenar nuestra mente de eso. ¿Sabes? El mayor peligro es que estamos realmente enfocados en nosotros mismos. Miramos que nosotros tenemos que resolver los problemas. Nosotros pedimos, pero al mismo tiempo obramos. Estamos pidiendo que Dios abra un camino, pero al mismo tiempo nosotros comenzamos a hacer de nuestra cuenta. No estamos esperando. ¿Por qué? Porque estamos llenos de nosotros mismos. Cuando nos llenamos de nosotros mismos, generamos nuestras propias frustraciones. Y precisamente Él quiere que tú cambies tu manera de pensar, que cambies como tú eres. En lo que te enfocas va a llenar tu mente. Te enfocas tal vez de pronto en que no puedes, y cuando tú te enfocas en que no puedes hacer algo, que no puedes superar algo, créeme que vas a lograrlo. No vas a poder superar algo. Tu mayor enemigo está en ti mismo. Lo que tú comienzas a pensar, eso comienzas a reproducir. Y Dios quiere que entiendas esto. Si tú estás enfocado en las dificultades, bueno, las dificultades te van a dar lo que las dificultades proveen. Las dificultades proveen problemas, proveen simplemente, ¿qué te digo? Hacernos sentir un poco desvalidos, sin salida, sin soluciones. Perdemos las fuerzas y simplemente desistimos de las cosas porque tenemos un problema. Cuando nosotros no podemos resolver un problema en una manera casi que inmediata, simplemente comenzamos nosotros a disminuirnos y nos desanimamos. Nosotros queremos las cosas de inmediato y simplemente tenemos que entender que todo tiene y maneja su tiempo. Aún haciéndolo nosotros, todo tiene que ir de manera progresiva. Tiene que ir avanzando. Pero nosotros queremos soluciones inmediatas y como tenemos invadida nuestra mente porque vemos aquello como algo indeseable y si las cosas no ocurren de manera rápida, inmediatamente nos apartamos. ¿Cuántas personas nos han apartado de la iglesia simplemente porque su vida, su entorno no ha cambiado con la rapidez, con la prontitud que ellos han deseado? Y esto es lo que nosotros hacemos que desistamos de muchas cosas. Dejamos a un lado los ministerios, dejamos a un lado las cosas que hemos planeado y estamos simplemente dejando siempre a un lado aquello que debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos enfocados simplemente en la imposibilidad.
Estamos enfocados simplemente en que queremos una solución rápida. Estamos enfocados en que no queremos nosotros padecer algún tipo de angustia o de frustración. Y eso está en nosotros. Todas las situaciones que están a nuestro alrededor pueden proveer todo ese tipo de respuestas negativas de parte nuestra. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser los rectores de lo que entra en nuestra mente. El libre albedrío precisamente es eso, es la calidad que nosotros tenemos no solamente para tomar las decisiones, sino para poder pensar y para poder ajustar nuestra mente y enfocarnos en lo que es correcto para que tomemos las decisiones de vida que tenemos nosotros que tomar. Dios está interesado en tu vida y te lo voy a decir de esta manera, Dios está interesado en tu buen vivir. El asunto es que tú te intereses precisamente en ese buen vivir. Y un buen vivir no quiere decir de que tengas la mesa llena. A lo mejor un buen vivir implica que tengas pocas cosas en la mesa para que tú puedas aprender, oye bien, agradecer eso pequeño para que Dios te lleve a lo mucho. Nosotros estamos aquí precisamente para eso. Y hemos encontrado que nos desanimamos con mucha facilidad. Y nos desanimamos con mucha facilidad porque colocamos los ojos en las cosas que no debemos, en las dificultades y en el problema. Y simplemente nos llenamos de una condición tan negativa que no vemos solución en nada. Aún el cielo se nos cierra, aún decimos eso, ya Dios no me escucha, el cielo está cerrado, inventamos cualquier cosa para poder justificar el estado de ánimo que nosotros tenemos. No estamos viendo lo que Dios puede hacer. Estamos viéndonos simplemente a nosotros, como el caso de la nadadora. La playa estaba cerca, pero como ella no la veía, entonces simplemente desistió. Dios está tan cerca de ti, pero como tú quieres verlo y no lo ves, entonces desistes de cualquier esfuerzo que estás haciendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que aquí es clave el que podamos mirar a José. Y creo que tenemos que enfocarnos justamente en lo que se enfocó José. José no la pasó fácil. José le tocó duro, le tocó muy difícil. Desde sus propias familias, desde su propia sangre, se volvieron en contra de él. Y creo que este es un peso grande en los hombros de cualquier ser humano. Que las personas que están, digamos, llamadas a acompañarnos, a amarnos, a ayudarnos, simplemente se vuelvan en contra nuestra y que se convierta en un enemigo tan terrible, peor que el resto de las gentes. Sin embargo, él superó esto porque él se enfocó. Y justamente se enfocó en lo más interesante y en lo más importante en que tenemos nosotros que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en Dios. En este tiempo, nosotros estamos enfocándonos en cualquier cosa. Créemelo. Normalmente nosotros mismos, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo decido, yo busco ayuda, yo hago esto, yo hago lo otro, y no nos estamos enfocando en Dios. Y sobre todo, en cuál es la voluntad que Él está entretejiendo en tu tiempo de vida para que tú puedas realmente vivir lo que Dios quiere que tú vivas y no simplemente vivir lo que tú piensas que tienes que vivir. Por eso, José se enfocó en Dios. Y te lo voy a mostrar. Hay un capítulo interesante y quiero que lo revises, tú que eres un estudioso de la palabra de Dios, en Génesis capítulo 39. El único capítulo de la Biblia que repite en ese capítulo 4 veces lo que te voy a leer, no está en ninguna otra parte de la Biblia. En otra parte lo puede decir una vez, tal vez dos, pero en este capítulo 4 veces lo dice. Mira en tu Biblia, en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, el versículo, Génesis capítulo 39, vamos a leer el versículo, Génesis capítulo 39 del versículo 2 y 3. Dice lo siguiente: mas el Señor estaba con José. Escucha bien lo que dice. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo
que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor hacía que prosperara en su mano. ¿Sabes? Cuando Dios está contigo, hasta los inconversos se dan cuenta de que Dios está contigo, que hay algo especial. Mira lo que dice más adelante en el versículo 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José. ¿Está oyendo? Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora en el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Amado, esta es la palabra de Dios y lo que te quiero decir es lo siguiente. José estaba enfocado en que Dios estaba con él. La pregunta que te formulo hoy, ¿tú estás enfocado en que Dios está contigo? ¿O simplemente lo dices, pero no lo sientes? Simplemente tú puedes usar palabras, pero de lo que se trata es del convencimiento que tengas en tu corazón. Recuerda lo que dice la palabra, este pueblo de labios me honra. ¿Me estás comprendiendo? A veces nosotros podemos decir muchas cosas. El asunto no es lo que nosotros digamos. El asunto es que haya plena convicción profunda del corazón en lo que nosotros estamos diciendo. Dicho de otra manera, que nosotros vivamos aquello que estamos promulgando, lo que estamos diciendo, lo que sale por nuestros labios. Una verdadera confesión porque sale de lo más profundo de nuestro ser. Y ese era lo que tenía, el enfoque que tenía José. José estaba enfocado en Dios. José sabía que Dios estaba con él. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que pensar de esa misma manera. Dios está con nosotros. Esto no es simplemente, óigame bien, esto no es simplemente una palabra que fue para aquel momento, para aquellas personas en aquel tiempo, porque te lo voy a mostrar. Mira lo que dice, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto se lo dijo a Moisés. Fíjate cómo viene pasando este asunto. La palabra de Dios está allí escrita para que podamos nosotros comprender cuál es el carácter de Dios. Cómo Él realmente se comporta con aquellos que están buscándole. ¿Tú le estás buscando? ¿O estás buscando simplemente una solución? Este es el punto. A veces podemos estar buscando una solución y luego cuando tenemos la solución simplemente nos olvidamos. El asunto es que todo esto apunta a que nosotros podamos entender que la vida no es un día, que la vida no es simplemente resolver un problema. La vida es ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que Dios ha determinado que aquellos que le buscan y saben que Él está con ellos, Él les va a acompañar y no tienen por qué temer. Ahora mira lo que dice en Josué capítulo 1 versículo 5. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora de pronto usted puede estar pensando, bueno, pero eso fue para allá, judíos, para todos aquellos. Bueno, vamos a mirar a lo que tiene que ver de pronto, si lo queremos ver de esa manera. La Biblia es una sola, la palabra es una sola, pero vamos a mirar en el Nuevo Testamento, a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Y miramos, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar enfocados en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, nosotros tenemos que estar enfocados en Él porque Él está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pero no simplemente es una fraseología, entiéndelo, es una vivencia. Eso implica que no debemos tener miedo a lo que va a pasar mañana porque Dios está conmigo. Él camina conmigo y va a pasar lo que tenga que pasar. Si yo me tengo que morir mañana, pues yo me muero y me muero con Él. Él me coge y me lleva. Simplemente lo que Él quiere es tu confianza. Que nosotros podamos desarrollar esa confianza que Él necesita que tú desarrolles. Entiéndelo. Él desea que tú desarrolles esa confianza. Por eso nosotros estamos, oye bien, en extremos opuestos. Nosotros somos desconfiados por naturaleza. Es nuestra naturaleza no nos da para que creamos en Dios, no, nuestra naturaleza nos da para que creamos en nosotros mismos, para que nosotros podamos resolver las cosas a nuestro modo y a nuestra manera. Por eso es el esfuerzo, poder reconocer que nosotros somos débiles, que sin Dios nada podemos hacer, que mi enfoque está en Él. No importa que vengan problemas, no importa que vengan dificultades. Pablo lo dijo, no interesa que lo alto, lo oscuro, la vida, la muerte, cualquier cosa, Dios me ama y está con nosotros. Cristo está a nuestro lado y está esperando que nosotros podamos vivirlo de esa manera. Por eso el principal enfoque tiene que ser en Él. Y necesitamos cambiar ese enfoque y asimilarlo. Por ejemplo, mira la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo pensaba el apóstol Pablo? Hay un pasaje que es interesante, que nos puede servir mucho y que nos puede ayudar, que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Lo has escuchado muchas veces, estoy seguro. Dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracia. Lo que está aquí sobresalta es que no tienes por qué alterarte por las cosas que pasen. Porque si tú te alteras, entonces ¿qué va a pasar? Simplemente te vas a desanimar, porque no tienes lo que tú quieres. Pero no se trata de que tú quieras, que tengas lo que tú quieres. Se trata de que vivas lo que Dios quiere que tú vivas. Ese es el asunto. Las cosas que pasan, las situaciones que pasan, no es porque Dios quiera hacerte sentir mal. Es tal vez de pronto como un zapato apretado. No es para que te aprietes, sino para que se te recoja el pie. Exactamente lo mismo. Hay cosas que de pronto pueden apretarnos un tanto, pero simplemente es para que podamos nosotros asimilar cierta conducta que Dios quiere que nosotros tengamos. Por nada estéis afanados. Cuando vengan situaciones difíciles, no te afanes, no te angusties. Estás perdiendo tu fuerza, estás perdiendo las energías, te vas a desgastar. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, alguien que pasó por muchas dificultades. Y mira lo que sigue diciendo. Escúchame bien, por favor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora mira lo que sigue diciendo, que esta es la parte que a nosotros debemos entender, a la que tenemos que llegar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que te está diciendo? Bueno, lo que te está diciendo el corazón es esto. Van a venir dificultades, pero no te afanes. Clama al Señor porque Él está contigo. Y entonces pídele que comience a cambiar toda esa configuración de tus pensamientos, porque justamente tu manera de vivir está en los pensamientos que tú tienes dentro de tu cabeza. Si tú comienzas a pensar en las cosas que están allí, todo lo bueno, lo puro, lo noble, entonces vas a tener una condición de vida completamente diferente. Pero si tú piensas en lo contrario, entonces le vas a hacer una fiesta a tu desgracia. Te vas a sentir el ser humano más desgraciado sobre la tierra. Entonces no vas a avanzar, entonces vas a hablar mal de Dios, entonces vas a hablar mal de la gente, entonces vas a tener mal ánimo, vas a tener incluso, ¿qué te digo?, envidia de aquellos que de pronto les va mal, les va mejor que a ti.
Y entonces tú te vas a sentir muy mal. Dios está cuidando, oye bien, nuestra vida. Él quiere que aprendas a vivir. Tenemos que enfocarnos en Él. Es necesario que nosotros cambiemos ese enfoque para poder cambiar esa mentalidad que nos está dominando. La única manera en que tú puedes llegar a ese punto es cuando tú reconoces que eres débil por ti mismo, con todas las habilidades y todas las capacidades que Dios te haya dado, por ti mismo no puedes resolver las cosas. Es necesario que tú le pidas ayuda al Señor para que Él te guíe, para que Él te ilumine, para que Él te guarde, para que Él te fortalezca, para que Él te establezca, para que Él te pueda marcar un derrotero, para que te pueda iluminar, para que tomes las decisiones que debes tomar, para que no retrases tu camino. Normalmente nosotros estamos retrasando el camino por donde tenemos que concurrir, y simplemente cuando tomamos nosotros las decisiones por nuestra propia cuenta, normalmente nos equivocamos y nos enfrentamos a dificultades, nos enfrentamos a muchas cosas terribles. Y entonces nuestro ánimo declina, y entonces perdemos la motivación, y entonces dejamos muchas cosas allí tiradas. ¿Cuántas personas no se frustran todos los días en su vida? ¿Cuántas personas no tienen su vida frustrada simplemente porque no han resuelto algo? A veces tenemos cosas del pasado. A veces lo que estamos cargando es la carga tal vez de un matrimonio, tal vez estamos cargando problemas que tienen que ver con nuestra familia, de pronto los padres no estuvieron con nosotros, nos dejaron cualquier cantidad de cosas. Y todavía no hemos entendido que si nos mantenemos enfocados en aquellas cosas, en ese retrovisor de lo que nosotros vivimos hace mucho tiempo, es lo que vamos a reproducir aquí nosotros en la tierra. Dios quiere que tú entiendas que para poder desanimarse es fácil. Simplemente tienes que usar tu mentalidad, tu enfoque. Y normalmente nuestro enfoque tiende hacia las cosas negativas. Sabes, tenemos que aprender a mirar más a Dios, tal vez meditar más en todas sus promesas, en todo lo que Él a nosotros nos ha brindado. Jesús tomó la forma de hombre, Dios en Jesucristo tomó la forma de hombre. Él se molestó en venir aquí a esta tierra para poder mostrarnos cómo nosotros tenemos que vivir. Jesús sabía cuál era el final, pero vivía cada día con la alegría de aquel que tiene que cumplir con un propósito para llenar el corazón del Padre. Dios quiere que nosotros también seamos iguales, que nosotros podamos entender que estamos viviendo un día a día para la gloria de Dios. Que cada día el Señor a nosotros nos va a dar bendiciones. Que no vamos a ser crucificados en un madero. Pueden haber muchas dificultades. Vamos a enfrentar muchas cosas, pero el Señor va a sacarnos de allí victoriosos porque nos va a dar un carácter enfocado en Él. Lo que Él busca de su iglesia es que sea una iglesia enfocada en Él. Una iglesia que mire al poder de Dios. Una iglesia que mire que Él puede hacerlo todo. Y no simplemente que nosotros nos quedemos en que nosotros somos capaces de hacerlo, cuando debemos entender que somos tan débiles y que somos tan limitados que no podemos resolver el asunto. Y si no me crees, puedes mirar la historia universal. La cantidad de situaciones que el hombre ha creado y que al final se convierten en situaciones funestas. Lo que estamos viviendo hoy. Mira cómo tenemos el planeta. Mira cómo nosotros no hemos aprendido a relacionarnos. Y ya queremos montar una granja en la luna. Ya queremos poner civilizaciones en Marte. Y no hemos aprendido siquiera nosotros a comportarnos bien con el vecino que tenemos al lado. Eso es lo que nosotros somos. Somos personas débiles que no sabemos poder resolver las cosas. La única manera en que podemos nosotros mantener el ánimo, la fuerza, poder mantener la motivación es cuando colocamos nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor. Y entonces le pedimos que Él comience a cambiar nuestra manera de pensar. Y le pedimos que nos llenes de su promesa. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia para nosotros. Amado, Dios está allí esperando que nosotros podamos pedir, accesar a Él para que podamos tomar las decisiones que Él desea que tú tomes. La principal
que entiendas que Él siempre es el mismo. Vamos a cerrar hoy con una historia de una misionera que la habían enviado a la China porque había una gran cantidad de niños que eran huérfanos. En un lugar había ido un misionero y habían alrededor de unos 100 niños. Y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella quería sacar a los niños del lugar donde estaban porque cerca de allí comenzó la invasión del ejército japonés. Ella cogió a esos niños y comenzó a caminar por esa selva y subiendo montañas y se sentía muy angustiada. Ella había estado con los chicos enseñándoles sobre la palabra de Dios, las historias que están ahí contenidas en la Biblia. Y llegaron a un punto en que había un río que tenían que atravesar y no tenían cómo atravesarlo. Imagínate una mujer con cualquier 100 niños allí y solamente tenía una persona que podía ayudarla. Y los niños, pues entre ellos, unos más grandecitos, ayudaban a los más pequeños para que pudieran avanzar. En medio del trayecto, esta mujer estaba completamente cargada, porque ella estaba pensando que ella no podía de ninguna manera poder resolver el asunto del peligro en que estaban los niños. Ella comenzó a pensar de que ella no podía ayudarlos, que ella no podía salvarlos. Y se le notaba en el rostro al punto que una niña de 14 años se le acercó y le dijo: profesora, maestra, ¿por qué no ora el Señor para que, así como la historia que usted nos contó de que cuando estaba con el pueblo allí al frente al mar, Moisés oró y el mar se abrió? ¿Por qué usted no hace lo mismo? ¿Por qué no le pide que Dios abra este río para que nosotros pasemos? Entonces, esta mujer desesperada, angustiada, comenzó a gritar y le dijo: ¿cómo es posible que digas esto? Yo no soy Moisés, eso fue Moisés el que hizo eso. Yo no soy Moisés, yo no tengo ese poder para hacer eso. Entonces la niña le dijo: yo sé que usted no es Moisés, pero Dios sigue siendo el mismo. Cuando esa mujer escuchó esto, comenzó a llorar. Entonces le dijo a todos los niños que se acercaran y que comenzaran a entonar canciones al Señor, que comenzaran a adorar al Señor, que Dios haría lo que tuviera que hacer. Cuando comenzaron esos niños a levantar las voces al cielo, entonces cerca de allí había un contingente de soldados chinos. Escucharon las voces de los niños y llegaron donde ellos. Entonces ellos comenzaron a actuar. Les dieron comida y les facilitaron unas barcazas para que pudieran atravesar el río. Dios sigue siendo el mismo. Isaías 41:10 ¿no lo recuerda? Y esto para ti, tal vez estás pasando por algún tipo de situación y el Señor quiere decirte hoy esto. Isaías 41, versículo 10. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre te esfuerza. Él quiere que des tu mejor esfuerzo. Y la única manera en que puedes dar tu mejor esfuerzo es cuando te enfrentas a situaciones que tú no puedes resolver. Para que entonces tú lo mires a Él y tú le digas: Señor, sé que estás conmigo. Resolvamos este asunto juntos. Padre bueno, gracias te doy. Gracias, Señor, por mantener esa motivación en nuestros corazones. Te doy gracias, Padre mío, porque podemos predicarle a una persona o a 1000 personas al mismo tiempo.
Y no depende nuestra motivación de la cantidad de personas. Depende, Señor, que lo hacemos para ti, para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque siempre tu influencia permanente en nuestros pensamientos hace que sigamos adelante. Tal vez el mundo está vaticinando destrucción y muerte. Nosotros, Señor, vemos la gloria de Dios. Nosotros sabemos que pase lo que pase, Dios está con nosotros como poderoso gigante a nuestro lado. Te pido, Señor, bendícenos. Te pido, Señor, que cambies nuestra mentalidad, que podamos tener una mentalidad como tú, Jesús. Esa mentalidad tuya, Señor, que estaba apegada a la mentalidad del Padre. Que podamos estar apegados a tu mentalidad, para que podamos pensar, Señor, los pensamientos que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. No permitas que nos desanimemos en ningún momento. En tus manos colocamos este tiempo. Hoy te entrego, Señor, ese punto ciego de mi desánimo. Quita de mí todo desánimo, porque en ti, Señor, confío y he de confiar. Te doy gracias por mis hermanos. Bendícelos grandemente, Señor. Oro con todo mi corazón por sus vidas. Y yo oro a ti, Padre mío, para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a enfocarnos en ti. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo. Sé que Dios te ha hablado. Ánimo, que Dios no está muerto. Está con nosotros. Lo que viene para ti es bendición y prosperidad. Por favor, sé tú reproduciendo este video en tus redes sociales, con los amigos, con los conocidos, con todos. Que Dios nos habla mucho. Necesitamos realmente estar fortalecidos en el Señor. Bendición, mi hermano, y hasta siempre. Un abrazo. Que Dios te bendiga.